o sea, nuestro beneficio poder ser uno de los que venga a brindarle un poco de comunicación con la música, con lo exterior, y bueno, muy contento de poder ser nosotros a donde nos llaman vamos. Y cuando nos dijeron de venir, fue una gran emoción, y bueno, acá estamos de temprano, trajimos todo lo mismo con lo que tocamos afuera, y bueno, y agradecemos la oportunidad de que cualquiera pueda escuchar, de cualquier rincón del penal, que pueda escuchar nuestra música, ¿no? Claro, ¿y qué sienten cuando al tocar ante esta gente, que es la única oportunidad que tienen, ¿no es cierto?, de escuchar un grupo en vivo hoy, por lo menos? Bueno, muy gratificante para nosotros. O sea, yo hablo en nombre de mis compañeros. No vacilamos en dar la afirmación para que esto se haga posible, y estamos dispuestos de hacerlo en cualquier otro penal o en cualquier otro lugar que tenga el mismo tipo de significado, ¿no? Bueno, muchas gracias. La banda Hermética, sin lugar a dudas, ha dejado una huella imborrable en la historia del metal latinoamericano. Con su mezcla única de letras profundas, sonidos contundentes, Hermética conquistó los corazones de una generación entera y sigue siendo venerada por legiones de seguidores hasta el día de hoy. Desde sus inicios en el 87 hasta su disolución en el 94, la banda, quien estuvo liderada por Ricardo Iorio, cautivó a un público sediento de autenticidad y rebeldía, considerada como una de las agrupaciones más notorias del género en Latinoamérica, y a su vez como el grupo insignia y fundamental del heavy metal argentino. Esta es la historia de Hermética. Hermética surgió por impulso de Ricardo Iorio tras la disolución de B8 en el año 1987. El músico hasta ese entonces solo se había dedicado a tocar el bajo, aunque al mismo tiempo también escribía letras, y eso lo motivó a probar suerte como cantante. Así fue concebido el proyecto en sus inicios, cuyos rasgos eran bien diferentes a los que luego lo hicieron conocido, además de la rareza de contar con Iorio en la voz principal, rol que luego ocuparía Claudio O'Connor. El grupo ni siquiera se llamaba Hermética, sino en verdad Helvética, el primero de los nombres que se barajaron. Como el bajista se encargaba de la voz, la prehistoria del H fue compuesta por un curioso formado trío, junto a Martin, guitarrista de paso por Kamikaze y líder de LZ2, grupo que compartía con Leo Maiciel, primer baterista de aquello que luego se conocería como Hermética. Cuenta la leyenda que Iorio había tentado con ese nuevo proyecto a Adrian Sensi, aunque el último batero de B8 prefirió seguir a sus ex compañeros Beto Zambarbide y Miguel Roldán en la banda Logos, la banda que fundaría el cantante y el violero. Con todo, el trío Helvética duraría poco, y meses después, ya bajo el nombre que lo volvería célebre, se completó con el guitarrista Tano Romano, el baterista Tony Scotto y el mencionado O'Connor, es decir, la formación que grabaría el primer disco de Hermética en el 89. Aunque la historia oficial consagró al show del sábado 7 de mayo del 88 en el pub Halloween de San Martín como el debut de la banda. La banda ya había tocado con público anterior el día anterior, aunque en una extraña apuesta. El periodista Jorge Pistocchi y el realizador Joaquín Amat invitaron al grupo a participar de El Cubo, una performance que ambos organizaron en el Centro Cultural Recolecta el viernes 6 de mayo. Fue una especie de ensayo en un patio al aire libre y con entrada gratuita. La gente pasaba y nos veía tocando a nosotros. El que quería se quedaba, y si no, pasaba de largo. Ese fue el primer concierto de Hermética, sostuvo Ricardo Iorio en El Perro Cristiano, la biografía que le dedicó el periodista Ariel Torres. El video es uno de los pocos registros en los que aparece Fabián Spataro, el primero de los 3 bateristas que tuvo el grupo desde que empezó a llamarse Hermética, y el único que nunca llegó a grabar. Así que durante mayo y junio del 89 la banda publica su álbum debut, Hermética, mediante Radio Tripoli, sello discográfico con el cual la banda publicaría todos sus álbumes de estudio. El álbum fue grabado con pocas horas de estudio debido a la falta de presupuesto. Contiene canciones populares de la banda como Cráneo Candente, Masa Anestesiada, Tú eres su seguridad y Deja de robar. En la época que Hermética sacó su primer disco y salió a tocar por cuanto lugar pudiese, otra banda relativamente reciente de Sudamérica estaba iniciando un exitoso camino en el metal mundial, Sepultura.
Los brasileros, formados en el 84, acababan de firmar un contrato con Roadrunner Records, sello de heavy metal que en su catálogo incluyó a Megadeth, Slipknot, Korn, entre otros, con el objetivo de saltar al mercado internacional, aprovechando que sus letras eran en inglés. Por ese motivo es que Radio Tripoli, la discográfica nacional que editó todos los discos de la H, imaginaría lo mismo para la banda argentina y propuso regrabar las canciones del álbum debut en aquel idioma. Las letras las tradujeron un allegado al sello y Ana Morín, entonces esposa de Iorio y madre de sus 2 hijas. La expectativa era grande y las condiciones estaban dadas, pero Claudio Connor nunca pudo encontrarle la vuelta a una lengua que desconocía. Lo escuchabas y parecía que cantaba en alemán, evocó con humor Sergio Fasanelli, directivo de Tripoli. Para colmo, las traducciones no eran del todo precisas, según recuerda el baterista Tony Scotto. La primera línea en inglés de Cráneo Candente, la canción que abre Hermética, decía "Escaping on the Patrol", cuando en verdad debía ser "Tugging Patrols". Inspirado en Garage Days de Metallica, Hermética grabó su propio disco de versiones, se llamó Intérpretes y salió en octubre del 90, un año después de su álbum debut. Allí se suceden covers de Los Redondos, Manal, Motorhead, canciones de B8 y una intensa relectura de Cambaleche, que significa también el primer acercamiento en estudio de Ricardo al tango. Hermética se preparaba para grabar Ácido Argentino, su segundo disco, después de la interesante repercusión generada por el primero, pero en simultáneo algunos desajustes internos obligaban a aplicar determinados cambios. La tijera cortó a Tony Scotto, quien narró en el documental La H, junto al plomo Ezequiel Samperi, el insólito conflicto policial que ambos tuvieron antes de un show y que determinaría la salida del grupo del batero. Las declaraciones picantes tuvieron como blanco a los otros músicos de Hermética, especialmente el Pato Strons, su reemplazante, aunque también atacó a O'Connor y a Romano, desligándose del brete únicamente a Ricardo Iorio. Tiempo después, Claudio Connor respondería públicamente este desaire en una especie de carta abierta selfie. Ácido Argentino fue el disco que comenzó a abrirle a Hermética aquellas puertas que ni en sus sueños imaginaban, como ser teloneros de 2 bandas de heavy metal mundial, Black Sabbath y Motorhead. Incluso acompañó a esta banda a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en lo que significó la primera experiencia del H fuera de Argentina. Todo aquello ocurrió en el año 92, año que Hermética quiso cerrar con otro show en el extranjero, esta vez en Asunción de Paraguay. Fue el 26 de noviembre cuando la banda y toda su comitiva viajaron al país limítrofe para ofrecer un recital en un sitio que ya nadie recuerda. Fuera del hotel comenzó a juntarse la gente que había viajado desde Misiones, Formosa, Chaco y el interior del Paraguay. Estuvimos reunidos con 200 fans hasta altas horas de la madrugada, sacándonos fotos mientras la policía pasaba y nos miraba con sorpresa, porque nunca se habían juntado tantos melenudos de cuero, reseñó el fotógrafo Andrés Violante, quien había viajado junto a Hermética para cubrir ese show en Paraguay y que no fue. Iorio, O'Connor y Romano paseando por Asunción, con la Plaza Uruguaya detrás. La foto fue lo único que se trajo Hermética de un viaje en Paraguay en el que nunca pudo tocar. Cuando todavía no había debates sensatos al respecto, la prisión era para la consideración social, el remedio final para la delincuencia. El rock, como en varias ocasiones, tendió otras líneas de lectura y muchas de ellas abrevaron en Radio Olmos, festival organizado en la cárcel de La Plata el 17 de agosto del 93. Mientras afuera se disfrutaba de otro feriado por la muerte de José de San Martín Muros, adentro se sucedían bandas con canciones tales como Espadas y Serpientes, de Ataque 77, Cop Killer, cover de Body Count por Animal y Represión Pil versionando Violadores en Pilsen. Hermética hizo su aporte con Roba un auto e Ideando la fuga. Según recuerdan los presentes, el bajista llevó varios cartones de cigarrillos para entregar entre los presos, gesto que los distinguió entre los otros músicos que participaron en el evento.
El 12 de noviembre del 94 fue por distintos motivos una fecha histórica para Hermética. Significó que en principio el debut en solitario en obras donde ya había tocado anteriormente, pero como grupo soporte o en el marco de festivales. En esos tiempos, el desembarco al templo del rock significa todo un síntoma de masividad y reconocimiento popular, y fue por eso que decidieron utilizar el material para un disco en vivo, que terminaron siendo 3, lo último y el doble en concierto. Pero además, aquella noche fue utilizada por la industria discográfica para hacer entrega en público del disco de oro, conseguida por las ventas de su tercer álbum y último, Víctimas del Vaciamiento. Eso es un recuerdo que nos llevamos gracias a ustedes que compraron este disco, porque nosotros no tenemos ganancias por esas ventas, sino estos señores. A todos de la alegría de este momento. Gracias. Este es un recuerdo que nos llevamos nosotros gracias a ustedes que compraron este disco, porque nosotros de los discos no tenemos ganancia. Ya tienen eso, señores. Esto es un recuerdo gracias a ustedes, loco, porque esto a nosotros nos gratifica. Dijo Iorio señalando a los trajeados que acababan de galardonarlo con el que terminó siendo uno de los últimos shows de la H, antes de separarse para siempre. De 1994 también queda otra fecha imposible de olvidar para los músicos y fanáticos de la H, aunque esta, a diferencia del anterior, se debe a un motivo trágico: la muerte de José Luis Damián en un show en el local Morón el 18 de febrero de aquel año. Pese a que las versiones en esos casos nunca replican un relato homogéneo, la causa del deceso del muchacho de 16 años fue un paro cardiorrespiratorio no traumático. El mismo había sido producido por la descarga eléctrica de una potencia de sonido con la que varios fans habían tenido contacto mientras intentaban agarrar unas púas que habían sido arrojadas desde el escenario. El Tano Romano. Todos pudieron ser reanimados, menos José Luis, quien falleció esa misma noche en un hospital. El posterior juicio imputó a 15 personas, entre los regentes del lugar, los organizadores, los encargados de las luces y el sonido y por supuesto a la banda. Pero el único que quedó finalmente involucrado fue Iorio. Aunque Hermética seguiría tocando hasta fin de año, aquel 18 de febrero en Morón marcaría la química interna de la banda, es decir, el inicio de un fin que se precipitaría exactamente 10 meses más tarde, el 18 de diciembre del 94 en la Disco Go de Mar de Plata. Lamentablemente, Ricardo Iorio fallecería el 24 de octubre de 2023 de un ataque cardíaco en su casa. Fue velado un día después en la Cooperativa Eléctrica de San José. También fue homenajeado por Racing Club, equipo del cual era hincha, donde se colgaron banderas con su nombre.